Y aquí tenemos una obra muy especial, Chacarita de Primera, la historia del sexto grande. Polémico, pero si Carlos Piro, editor del diario Perfil, quien está al frente del Departamento de Historia de Chacarita Juniors, nos dice que Chaca es el sexto grande, vamos a escucharlo, porque Chacarita Juniors, y curiosamente me viene con los colores de la tricolor, tiene una historia sencillamente fantástica. Una historia que merece conocerse. Y por eso hoy Carlos nos acompaña en esta tarde de Abrir la Cancha. Carlos Piro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá, con ganas de hablar de Chacarita como siempre. ¿Por qué de Chaca? Por partida doble. O sea, ¿cómo nos hacemos hinchas de estos clubes? Nos hacemos hinchas de estos clubes no porque ganan, no porque elegimos, sino porque tenés a tu viejo, pero en mi caso tengo a mi viejo y a mi abuelo materno. No había chance. Por un lado, por el otro, de Chaca. Y además los dos muy presentes. O sea, mi viejo y mi abuelo todo el tiempo presentes en mi vida. Entonces era imposible pensar en otra cosa. A mí no se me ocurrió nunca. A mi viejo le llegué a contar alguna vez que teniendo, qué sé yo, 4, 5 años, 6, no me acuerdo exactamente cuántos, una vez me castiga no dejándome ir a la cancha. Me manda una de las cagadas de pibe y mi viejo se enoja y me dice, no venís a la cancha. Y yo me quedé con la radio escuchando el partido. Ferro nos ganó 4-0. Nunca se habló de esto, se quedó ahí. Yo estoy convencido que mi viejo por cábala nunca más me castigó de esa manera. Y de grande, hablando de esta situación, le digo, yo quiero que a vos te quede claro algo. Yo estaba enojado que vos no me llevaste a la cancha. Pero yo no estaba contento porque Chacarita perdió. Porque la reacción lógica hubiera sido, ¿viste? No me llevaste, mirá, claro. Tomá, 4-0 perdimos. No, al contrario, yo estaba como cualquier hincha y tenía 4 o 5 años. Así que nada, yo no tuve nunca dudas de esto. Es peor todavía. Yo durante un tiempo dejo de ir a la cancha. Laburo, estudio, no podía ir, aflojo. Fueron 5 años, una cosa así, que dejé de ir a la cancha. Y por distintas circunstancias me da la chance de empezar a poder ir. Trabajaba sábados y domingos, trabajé sábados y domingos durante 5 años. No podía ir a la cancha, imposible. Me libero los sábados y domingos para ir a la cancha y vuelvo con distintas circunstancias. Había muerto un amigo muy querido de Chacarita, habíamos quedado en que nos íbamos a encontrar en la cancha, no pudo ser, qué sé yo. Vuelvo en la segunda mitad del 92, la temporada 92-93. Primer partido de local, 0-0 con San Miguel, muy malo. Premetropolitana, bien de invierno, agosto, julio, frío, garúa, el peor escenario. Segundo partido de local, ya no empatamos 0-0, perdimos con All Boys, 1-0. Y yo diciendo, hace 6 años, 7 años que no vengo a la cancha, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué tener que meterme en esto? Y cruzando el patio, me contesto a mí mismo. Había ido solo a la cancha, sin amigos, gente que conocía de la cancha como tantos otros, pero no estaba yendo solo. Y mi respuesta, me contesté, ¿y desde cuándo yo vengo a la cancha a disfrutar de algo? Eso me dio como un consuelo, y fue como una revelación también, porque volví, seguí insistiendo, y después estuvimos una rueda sin perder. Un campeonato que termina Chacarita perdiendo la final en Jujuy, o sea, el campeonato lo pierde en manos de All Boys, que es el que termina ascendiendo. Y era, ¿te acordás de esa época? Los zonales, claro. Los zonales. Nosotros ascendimos con ese zonal y ustedes en el perdieron, 93. claro. Y nosotros perdimos la final con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Un partido muy recordado por diversas situaciones de juego. Diversas. Sí. Me acuerdo de ese campeonato, un Chacarito All Boys en cancha de Vélez con marco de primera división. Hubo 2 Chacarita Vélez con marco de primera división, el de ese año y el del año siguiente. Terrible.
Terrible. Uno, el de ese campeonato se empata y el campeonato siguiente, ya los dos en el... No, 94-95. 94-95 sí. Que lo gana Chacarita con gol de Blanchard. José Orlando Blanchard, una corrida, All Boys nos dominó todo el partido y en una pelota, en uno de los ataques pierden la pelota, una corrida fenomenal y termina ganándole Chacarita 1-0. Antes de meternos, ¿no?, en las complejidades, en las tramas de la historia, ¿quién es tu ídolo de Chacarita? Digo, porque por ahí es generacional, ¿no? Uno piensa en el Gato Leaf. No. Digo el Gato Leaf por decir alguien, ¿no? El Gato es un tipo que lo quiero muchísimo. Ídolo. A mí me pasa que con los años estoy convirtiéndome en alguien más racional. Entonces, empiezo a discutir cuestiones, ¿no? Y es... entonces deja de ser el ídolo del póster para convertirse en alguien más real, ¿no? Digo, para mí la persona más destacada de los últimos años de Chacarita fue el técnico Walter Gastón Collete. Me sorprende. Que ha hecho una campaña y un juego fenomenal. Podemos discutir 3 días seguidos, pero yo refiero un caso de un amigo que me dice, mira, yo vi el del 59, el del 69 y el de Collete fue mejor que todos esos. A mí me parece una exageración, porque estamos hablando de una segunda categoría, estamos hablando de un equipo que no se asentó en primera, lo que sea. Pero hay referencias de esto. Obviamente, la gente de mi generación anterior, de la generación de mi viejo, por ejemplo, me habla de Chacarita del 59. Ahora, mi ídolo, a mí se me mezclan dos cosas. Para mí el ídolo es el capitán de Chacarita del 69. Ángel Marcos, por muchas cosas, pero además como con Marcos, y el otro ídolo es García Cambón, que jugaba como los dioses. Pero también se me empieza a mezclar cuestiones personales, porque con ellos trabé relación, fueron Ángeles y Carlitos era dos tipos fantásticos, divertidos, para escucharlos, que saben una barbaridad de fútbol, que fueron súper generosos conmigo, con lo cual eso del ídolo, qué sé yo me acuerdo de Salinas cuando era chico, de Marangoni, de Isquia, pero se fueron diluyendo en poco tiempo, digo, no diluyendo, digo, no estuvieron mucho tiempo, digamos, no fueron Maradona en la vida mía, y qué sé yo con la imagen de Marcos y con la imagen de García Cambón viví toda la vida. Y vas a vivir, y vas a transitar. Y voy a seguir, claro, voy a seguir, porque además las cosas que decían, las cosas que, digamos, Marcos dice algo, habla Marcos, vos lo escuchás hablar a Marcos de fútbol y te habla de aquel Chacarita del 69 y todo lo que dice lo podés usar ahora. Marcos, por ejemplo, dice, a mí me contaba que hablando con Geronazo le tiró como que en el área Marcos se demoraba. Como que no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Marcos cuenta que el gol de la final con River, que él se va a 50 metros con la pelota, eludiendo gente, en algún momento sintió que la gente le gritaba, pateá, 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 y él siguió gambeteando y siguió acomodándose y se perfiló y hasta que no estuvo seguro de que lo que iba a hacer, no pateó. Y él decía, en el área siempre hay tiempo. Lo dijo Romario después. En el área siempre hay tiempo. En el área siempre hay tiempo. Dice que se lo preguntó Geronazo eso un día. Y Geronazo ni le contestó. ¿Por qué te tarda tanto en definir? Siempre en el área siempre hay tiempo. Y dice que Geronazo dice, no hay que tener miedo de perder la pelota en el área, ya va a haber otra oportunidad. Dice que Geronazo, que jugaba con amigos, se quedó pensando y al poco tiempo fue y le dijo, usted tenía razón. Desde que le empecé a hacer caso a usted, empecé a hacer un montón de goles. Bueno, Geronazo junto a Osvaldo Subeldía en aquellos 60 eran tal vez unos adelantados en lo que tenía que ver con táctica, estrategia y pensar el fútbol de diferentes lugares. Y vos pensá lo distinto... ¿Aquel Chacarita lo armó Geronazo? Aquel Chacarita lo hizo pensar Geronazo.
que es fundamental, los hizo crecer, los hizo... ¿Sabes quién nos dijo eso aquí en Avila Cancha? Carlos María García Cambón. Claro. Los fue acomodando en la cancha, les explicó cosas. Ahora, a mí me volvía loco, y yo se lo pregunté a García Cambón esto. Estudiantes pegaba patadas, hacía tiempo, tenía una cosa de táctica completamente, eran animals, ¿no? Según los ingleses. Y Chacarita, digamos, era el Estudiantes de Geronazo y era el Chacarita el Estudiantes de Subeldía y el Chacarita de Geronazo. Y Chacarita habla de, digamos, la gente que lo vio jugar y los videos que se conservan de esa época, eran tipos que tenían la pelota, que se la daban al compañero, que apostaban a jugar, que apostaban a la tenencia, al toque, a la gambeta, al pensar en el arco de enfrente, a ganar una final 4-1, una final de un campeonato de primera división 4-1 que tardaron casi 50 años en batir el récord. O sea, hasta que Lanús no le ganó 4-0 a San Lorenzo, no hubo una final que tuviera tanta diferencia. Y no había pasado, creo que nunca había pasado antes. Y Estudiantes era otra cosa. O sea, Marcos cuando habla, dice, bueno, en esa época que se hablaba del fútbol de fuerza y de sacrificio, nosotros jugábamos a la pelota, jugábamos de otra manera, completamente distinta. Eran dos tipos que venían del mismo lugar. Según García Cambón, Subeldía se adaptó a los jugadores que tenían y Geronazo se adaptó a los jugadores que tenían. Si hubiera sido al revés, Chacarita hubiera jugado como... Si Chacarita hubiera tenido, no sé, a Verón, a Bilardo, etcétera, Geronazo hubiera jugado como Estudiantes del 67. Y si Subeldía hubiera tenido a Marcos, a García Cambón, a Puntorero, hubiera jugado como Chacarita del 69. A Frasoldati. Eso decía García Cambón. Lo de Frasoldati es extraordinario. Es notable. Medía 1,60 m. Y un central de una jerarquía increíble. Pero, además, pensando en el fútbol, vos vas ganando una final siendo Chacarita. Vas ganando una final a River Plate y le vas ganando 3-1. Y arranca el segundo tiempo. Le hiciste el tercero. Y Frasoldati, que jugaba de marcador de punta izquierdo, siendo derecho y midiendo 1,60 m, más o menos, a lo mejor exagero, entra por el carril del centroforward, del 9, y hace el cuarto gol. ¿Qué hace el 3 en una situación así hoy? ¿Es desorden táctico eso? ¿Es arriesgar de más? Es otro fútbol. Es extraordinario. Porque además nadie tenía problemas en que Frasoldati se fuera a buscarlo, claro. Porque Vargas sabía que se corría. Vargas y Frasoldati, dos jugadores surgidos en Racing y que casi no tuvieron recorrido en la academia y que fueron campeones, figuras consulares con Chacarita Juniors. Claro, y Vargas jugador de selección. Mundialista, ni más ni menos. Vargas jugador de selección. Marcos, una vez más, explicando cómo Cesarini le dijo a Vargas cómo marcar y a Frasoldati cómo marcar. Frasoldati dijo, juegue de la punta izquierda. No, pero yo siendo derecho... Ahí nombraste a otro grande de la historia de Chacarita. A Renato Cesarini, gigante, consular, enorme. Tu abuelo ahí, ¿no? Sí, extraordinario. A mí mi abuelo me hablaba de Cesarini en River, por ejemplo. Claro. Pero... Bueno, mi abuelo era de antes. Claro. Y Cesarini era de antes. De Alvear. Cesarini era de Alvear. Perticone dice que Cesarini era bastante fabulador. Entonces armó toda una historia. Tano Pícaro, pero era un Tano de Chacarita, Cesarini. Renato Cesarini era un Tano en esa anécdota que... Porque fueron muy amigos, Alterio y Cesarini. Bueno, esta es la parte que Miguelito Perticone decía, cerraba los ojos y decía que es parte del mito de Cesarini. Cesarini estaba en Chacarita. Y para él estaba en Chacarita, jugó en otros clubes. Pero una época también, Carlos... No, muy volátil. Había jugadores que jugaban en 3 clubes en la misma temporada. Podías jugar, había 2 asociaciones porteñas, entonces eran golondrinas. Y volvían. Volvían, claro. Carlos, pero bueno, Cesarini, palabras mayores. No, o sea, Cesarini, enorme, consular. Cesarini estuvo siempre ligado a Chacarita
Y también fue un personaje importante en Chacarita del 69. Porque Cesarini era un tipo que iba a los entrenamientos y les marcaba cosas a los jugadores. Marcos jugaba de 8. Lo agarró Cesarini y le dijo, usted, si juega de 7, en un año va a estar en la selección nacional. Y así fue. Así fue. Un tipo que los jugadores, los periodistas contaban que caía a los entrenamientos de Chacarita con traje de seda italiana, zapatos de cocodrilo y se ponía a patear corners. Y se ponía a marcarle. A Vargas lo agarró un día y le dijo, mire, usted lo que tiene que hacer con el tipo que le viene con la pelota es llevarlo para Cesarini, que era delantero y goleador. Claro, ¿no? claro. Le da la pelota a Vargas y dice, atáqueme. Entonces Vargas lo empieza a tratar de atacar. Y cuando se da cuenta, estaba pegado a la raya. Porque Cesarini le mostró cómo llevárselo a la raya, por ejemplo. No era una Biblia de fútbol, indudablemente, era un genio. Claro. Un tipo que sabía Claro. con mucha calle y con esto que tal vez es parte de las mentiras, fábulas y leyendas que tiene el fútbol argentino. Pero lo más importante de Cesarini es que Cesarini es el goleador histórico de Chacarita. Ujú. O Sí, sea, claro. no hay un jugador que haya hecho más goles que Cesarini. El tema es que los hizo entre 1925 y 1930. Y en el 24, en el año del ascenso, también hizo un montón de goles, pero no sabemos cuántos, porque no tenemos toda la síntesis de todos los... Porque no es tanto la síntesis de todos los partidos como para hacer una estadística normal. Entonces, en estas cosas vos me preguntabas mitos y leyendas de Chacarita. Bueno, uno de los mitos de Chacarita, uno de los errores históricos de los que contamos la historia de Chacarita, es la historia de los goleadores. Porque el goleador, que todos tomamos de la tablita que publica en el gráfico en el 69, decimos Francisco Campana, 72 goles. Pero no cuentan los goles de Kazán del 41 en la primera B, que hizo un montón de goles, con lo cual lo pasa a Campana. Después se incorporaron todo el tema de las copas, que se oficializaron en AFA, que las copas, y Campana tenía un montón de goles también en las copas. Pero Cesarini es superior, porque Cesarini, entre los goles que hace entre el 25 y el 30, que los tenemos acreditados, más los que hizo en el 24, que fue el goleador del equipo, que fue, digamos, creo que debemos tener de 25 partidos que habrán jugado, o sea, tendremos 10 síntesis completas. Tiene 10 goles Cesarini ahí, y debe haber Tal vez 10 más. o 15, 10 Tal o 15 vez más tranquilamente. Claro. Con lo cual no tenemos un número, pero sí tenemos la certeza de que Cesarini es el goleador. Y esto es un laburo que fuimos hablando, qué sé yo, y es un dato que termina confirmando José Tangari, que es otro de los integrantes de la subcomisión de historia de Chaca. Estamos junto a Carlos Piro, del Departamento de Historia del Club Chacarita Juniors. A ver, nos metemos en esa hondura de fábulas, mitos, mentiras, realidades. Chacarita fue fundado en 1906, discúlpame, en un comité socialista, No. en una lechería, No. nada de eso. Se fundó en la calle, o se fundó en un lugar incierto. El socialismo arranca en el 20, en el 19, cuando empiezan a usar un comité socialista para las reuniones del club, porque no había otra cosa. Pero no hay registro de 1906 a 1919, no hay registro de sede, eran la casa de los chicos, eran chicos, eran adolescentes, tenían cuarta. Y una vida leve institucionalmente hasta que, a ver si tengo bien el dato, los hermanos Lema Los hermanos Lema son fundan los el que club. refundan el club. No, son los que fundan Bien, el club. bien. El club se refunda de casualidad. ¿Y eso? Esto es así. Chacarita se funda en el año 6, 1906. Tiene una participación en el 6 y en el 7, partidos, camisetas, cambia la camiseta. Se empiezan a diluir, unos se van a jugar a otro lado, los Lemas parece que aparecen en Platense. Se baja la intensidad, no hay demasiado
demasiada formación, demasiado trascendencia más allá de campeonatos de barrio. Casualmente, el 1 de mayo de 1913, exactamente 6, otro grupo de gente del barrio fundan otro club que se llama Deportivo Campana. Este Club Atlético Campana, perdón, no Deportivo, Club Atlético Campana, también tienen una vida así, que van dando vueltas y qué sé yo, y un día deciden asociarse y dar el paso trascendental de ir a las asociaciones importantes que regían el fútbol. Y no está el sello, nos falta gente, que hay una discusión ahí de cómo se inscribían, y en lugar de inscribir Campana, inscriben a Chacarita Juniors. Que era todo... Es una casualidad. Chacarita resurge de casualidad. Chacarita podría haber quedado, podría haber sido un Club Atlético Campana y demás. Se inscriben, se intentan escribir y deciden tener una reunión y deciden hacer, y ahí sí aparece el primer documento que se conserva del club, que es el acta de refundación, dice, grandote así, acta de refundación, que es el 20 de agosto de 1919. Para lo cual también convocan a los Lema. Pero los Lema no estaban participando de ese club. Los convocan y vienen y se incorporan pero fundamentalmente, además de los Lema, que tenían experiencia, que venían dando vueltas y batallando, que además eran fundadores del club y jugadores del club también. Terminaron jugando en otros lados y demás, aunque nunca abandonaron el nombre de Chacarita, porque aparecen partidos de Chacarita en el año 15, aparecen partidos de Chacarita en el año creo que 18 también, en el 19, antes de esta refundación, usaron el nombre de Chacarita. Pero esto era usar el nombre, era un desafío, era una reunión, una participación. Nada organizado formalmente, claro. No estamos hablando de un club con una sede, con una camiseta establecida. La camiseta del 6 no es la misma del 1907. Te iba a preguntar por los colores de Chacarita y la camiseta, porque también es parte de el imaginario del negro del cementerio, el blanco, la pureza y el rojo socialista. Hermoso. Bellísimo, pero... falso. Ay. Y todos los que hemos escrito o han escrito sobre lo que el nos tema. hemos emocionado con eso. Lo que nos hemos emocionado con eso. Hay una foto donde está Nicodemo Perticone con una camiseta tricolor de Chacarita. Esa es una foto en blanco y negro. Esa primera camiseta de Chacarita es una cosa muy de amateur, de principiante, de chicos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los Perticone, los padres de Nicodemo Perticone, que es uno de los refundadores de Chacarita, vienen de Europa en un barco con gente de otras nacionalidades. Una de estas señoras de origen árabe le regala a la mamá de Nicodemo Perticone una tela para que se haga un vestido. La señora mira la tela y dice rojo, blanco, negro. Yo no me puedo hacer un vestido con tantos colores. Era una época donde la gente era bastante más sobria para vestir, bastante más formal. Probablemente hayan sido colores demasiado llamativos para historias familiares donde esa época había que mantener el luto. Entonces, los que conocemos lo que pasaba en esa época, siempre estábamos de luto por algún familiar que se iba. Por B, claro. Sobre todo las mujeres. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, y esta tela, te hago una camiseta, te vas a potrear con tus amigos. Cuando Chacarita se reorganiza en el 20, en el 19, y empieza a tener actividad más seria y más rutinaria y más concreta, y va inscribiéndose y va ascendiendo de categoría y qué sé yo, usaban una camiseta celeste o una camiseta azul. En algún diario los mencionan como los azules de Chacarita. La camiseta era celeste, puño blanco. Y en un momento deciden
dar un golpe de originalidad. Y deciden, tenemos que tener un distintivo, tenemos que ser distintos, tenemos que encontrar la vuelta para ser distintos. Y más o menos la gente que manejaba el club eran Nicodemo Perticone y otro señor que no me acuerdo el nombre, me van a matar, no me acuerdo el nombre, fundamental, José Tangari debe estar diciendo en ese momento barbaridades. Fulano de tal, y yo, a mí se me escapó, y hay que la camiseta, qué sé yo. ¿Sabes con qué? Digo, la charla contada por Miguel Perticone. ¿Sabes qué color le tenemos que poner a la camiseta? El vestido ese, la tela esa que usabas vos, que tu vieja había hecho. ¿Entendés que estás rompiendo un imaginario de décadas en el fútbol argentino? Está bien, si es así la historia. Así, pero punto. Lo que esto demuestra, no está mal, estas cosas demuestran cómo se armaban. Esto, digamos, Chacarita no nació con 50.000 socios y esta historia de Chacarita es la misma que le pasó a Boca cuando surgió, que una pelota, que nos juntamos en la plaza, o River, o todos. El tema es después lo que pasó con todo eso. Pero estas historias a mí me parece extraordinario pensar que la camiseta se les ocurrió así. Es más, revisando diarios, me encuentro con que la primera descripción de la camiseta de Chacarita como la conocemos nosotros ahora, no es de Chacarita, es del Club Palermo. Hay una nota que dice que el Club Palermo tiene una camiseta roja y negra, bastones con una raya finita en el medio. Pero no está publicado una vez, está publicado en 3 diarios de la misma época. Sí, el año 23. Más o menos. Sportivo Palermo tiene una camiseta que tiene esas características. Y Chacarita la empieza a usar y están lo que podemos decir que son los 5 años más importantes de la historia de Chacarita, del 19 al 24. El ascenso frente a Bristol, claro, el equipo de Parque Patricios. Claro. En esos 5 años son lo más importante. Se refunda, establece la cancha, establece los colores, llega a primera. ¿Qué más querés? Claro. ¿Qué más querés? Nunca hubo un lustro más importante que ese en la historia de Chacarita. Es así. Porque si agarramos y pensamos en los 5 años del 69, tenemos que pensar que en el 67 nos salvamos del descenso en la última fecha. A ver, nos metemos en todas estas tramas. Ya acabas de romper un mito, lo acabas de destrozar, pero está bien. Es la verdad. Es la verdad. Funciona así. Digamos, a lo mejor en el marketing nos resulta más interesante contar la fantasía, el cementerio, el socialismo, la pureza. Fue de casualidad, se le ocurrió, quedó divina, ¿eh? No hay ninguna más linda. Pero se formó así. Estamos junto a Carlos Piro, periodista, hombre del perfil. Continuamos en esta tarde de la gráfica, en esta tarde de Avila Cancha. Chacarita de primera, la historia del sexto grande de Carlos Piro. ¿Es el sexto grande, Chacarita? Sí, claro. Mirá que ya están llegando mensajes. Están llegando mensajes. Sí. Hay que bancarlo. Si uno es hincha, hay que sí, ¿saben qué? Es el sexto grande. ¿Cómo lo medimos? Por el amor. Somos el sexto, somos el primer grande. Listo, entonces. Se acabó la discusión. No, lo dijo... es muy subjetivo esta cuestión del sexto grande, que fue una discusión hace muchos años, pero muchos años. En mi libro lo dice Duccini. Otro grande de Chacarita Junior, Ernesto Duccini. Grande de Chacarita y grande del fútbol argentino. Con una larga historia en la AFA, manejando juveniles, y una gran historia descubriendo talentos. Era un señor que se encontraba, iba caminando por la calle, venía a la radio a charlar con vos y paraba un ratito porque veía un picado y agarraba a uno y decía: Perfumo, vení que te voy a fichar para algún equipo. Descubrió 1 millón de jugadores. Y Cesarini y Duccini, dentro de la charla que yo tuve para el libro, me dice: después de los 5 grandes siempre estuvo Chacarita.
A Chacarita, esta dualidad de capital San Martín, que ya tiene 80 años, fue un quiebre que tal vez no permitió un crecimiento más exponencial de la institución. Yo sé que es un tema complejo, porque hoy Chacarita tiene dos centros neurálgicos de una importancia notable. ¿Alguna vez te pensaste cómo hubiese sido la historia de Chacarita sin haber tenido su mudanza a San Martín? Sí. Pero es complejo, creo, claro, hubiera sido, es complejo. Yo creo que Chacarita sumó en San Martín. Digamos, San Martín no hubiera sido de Chacarita. San Martín es de Chacarita. San Martín no hubiera sido de Chacarita si Chacarita seguía en Villa Crespo. Ahora, imagino que Chacarita ya había hecho un pie más importante que otros clubes de la zona. Y no me refiero solamente a Atlanta, que lo tenía pegado. Chacarita tenía una incidencia en el barrio más importante que la de Atlanta en el año 44. No sé qué hubiera pasado. Yo no puedo decir que Chacarita se hubiera mantenido en primera y hubiera pasado, digamos, si hubiera salvado su territorio, su cancha en Villa Crespo, si hubiera quedado ahí, ¿qué hubiera pasado con los demás? A lo mejor hubiera sido otra la historia de Argentinos Juniors, de All Boys, de Atlanta, claro, es bueno incluso de Vélez. Es bueno comprenderlo en su totalidad, ¿no? Como una cuestión geográfica de muchas instituciones compartiendo un núcleo geográfico. Claro, digamos, unos años atrás de que Chacarita perdiera su cancha en Villa Crespo, la Asociación del Fútbol Argentino los obligó a Atlanta y Argentinos Juniors a fusionarse con otros equipos porque no les daba el tamaño, la cantidad de socios, etcétera, para estar. Chacarita no corrió ese riesgo, no tuvo esa imposición. Chacarita tenía un desarrollo más importante que esos clubes en ese momento. A ver, nos metemos en el tembladeral de la polémica y de la historia. ¿Qué pasó con el terreno de Chacarita, de la calle Humboldt, que de un día para otro lo compra Atlanta? No es de un día para el otro. No es de un día para otro. No es del día para el otro. Digamos, el tema de el terreno de Humboldt 345. Así es. Para quien no lo sepa, las canchas de Chacarita y de Atlanta desde el año 1933 estaban separadas por nada. Por una medianera. Una medianera. Sí, no estaba ni la calle abierta, como no lo está hoy. No había ni calle ahí. Estaba la medianera. ¿Qué sería? La línea imaginaria de la calle Padilla. Claro, exacto. Que era una cabecera de Chacarita y un lateral de la cancha Atlanta. Sí. Para que la gente entienda, es como está la cancha hoy y el arena. Exacto. O sea, pero donde estaba la cancha hoy era la de Chacarita y el arena era de Atlanta. No estaban horizontalmente, estaban... Claro. Y además hay una tercera cancha, un tercer espacio que era el que usaba Chacarita desde el año 23, que quedaba enfrente de lo que es la de Atlanta hoy, que estaba entre las calles Humboldt, Darwin, Padilla y Murillo, que ahora hay casas ahí. Eso era una cancha que además, después de que se la dejó de usar Chacarita, se siguió usando hasta la década del 40. No me acuerdo por qué club, no me pregunten por qué club, porque no lo recuerdo. Pero Chacarita se muda al terreno de Atlanta en el 33. Según el memoria y balance de Chacarita y la explicación que la comisión directiva le da a los socios, Chacarita, cuando cae en la desgracia del descenso por primera vez en el año 40, sus vecinos de Atlanta empiezan a negociar para quedarse con el terreno. El terreno era un terreno alquilado, no era un terreno de Chacarita. Según las versiones internas del club, hubo un traidor dentro de Chacarita que le facilitó las cosas a Atlanta para que se quedaran con ese terreno. Y a diferencia de lo que cuenta el memoria y balance, la historia oficial, había buena relación entre las dirigencias de Chacarita y de Atlanta. Entonces, entre el presidente de Atlanta avisando, miren que hay gente que está intentando comprar el terreno, apúrense, decidan, tomen una decisión, si se van a ir, se van a quedar. Un famoso fabricante grapa.
Así dicen. Que luego fue el presidente de Atlanta. Sí. Si uno ve los carteles publicitarios de las Claro. canchas en la época, encuentra el apellido. Claro. Y Chacarita intentó gestionar para no moverse de Capital, para no moverse ni siquiera del barrio. Tuvo oportunidades, ofertas y no terminó de resolver nunca nada. Y tomó la decisión finalmente de que, digamos, perdiendo la chance de comprar ese terreno, porque lo termina comprando Atlanta, termina eligiendo un terreno cerca del ferrocarril San Martín, del ferrocarril en San Martín, cuando por otro lado tenía también la posibilidad de comprar un terreno cerca de la General Paz. Y ahí está parte de esta discusión de que hubiera sido muchísimo mejor tener un terreno cerca de la General Paz que el tren. Porque el tren no generó el desarrollo que se suponía que iba a generar en la década de 40, por lo menos en San Martín, y por lo menos en la zona donde está la cancha de Chacarita, que es una zona que ya que está, no tiene avenida cerca, digamos, uno se imagina algo en General Paz y Avenida San Martín, por ejemplo. Tiene un acceso fantástico, desagotás 15.000 personas en 5 minutos. Y en la cancha de Chacarita es mucho más complicado. Algo parecido a lo que fue después Platense. Claro. Por darle una... Claro. Es interesante también pensar, más allá del desarraigo, lo que significa, ¿no? Una mudanza... Pero el desarraigo a Chacarita no le costó. No, bien. Porque uno en realidad yo lo que creo es que Chacarita, desde Chacarita, Colegiales, Villa Crespo, hasta la cancha de Chacarita, todo ese recorrido, Villa Pueyrredón, Villa Ortúzar, todo de Chacarita. O sea, fue sumando gente, de la misma manera que se hizo, todo San Martín se hizo hincha de Chacarita, que es la referencia barrial. Chacarita fue sumando con eso, digamos, no perdió, digamos, no es que los abuelos eran de Chaca y como se mudó, el hijo o el nieto se hicieron de Atlanta, no sucedió eso. El público del barrio, en aquellos 40, cuando se produjo la mudanza, acompañó al club sin San ninguna Martín. duda, sin ninguna duda. Digamos, la gente iba, digamos, y sorteaba dificultades. Gente de la generación de mi viejo contaba que se iban hasta que los colectivos llegaban hasta Constituyentes y General Paz. Y de Constituyentes y General Paz a la cancha de Chacarita iban caminando. Y algunos de los que eran chicos en la década del 40, a principios de la década del 50, que tenían que hacer ese recorrido caminando, disfrutaban más cuando llovía, porque iban saltando charcos, porque se iban metiendo en el barrio. Claro, cosas de chicos. Claro, claro. Caminás 20 cuadras en un lugar que estaba no estaba asfaltado, que no estaba del todo abiertas las calles. Ese tipo de cosas era toda una excursión ir a Chacarita. Hoy es impensable, digamos, porque hoy es un lugar que está súper habitado, etcétera. Pero en aquel momento era toda Estaba por hacer San Martín. Claro. Era una Argentina industrial y donde San Martín, bueno, se erigía como la capital de la industria. En el 44 la industria faltaba todavía. No, por eso, tiempo más tarde, pero estaba por hacerse San Martín. ¿Qué le pasó a Chacarita en los 70? Digo, porque te consagrás campeón en el 69, está toda la historia de la Joan Gamper, ¿no? El triunfo sobre el Bayern Múnich, un equipo fantástico el de Chacarita. ¿El equipo del 71 jugaba mejor que el del 69? Eso dicen. A ver, Chacarita del 69, vayamos... Jugar bien lo podemos discutir 3 días seguidos. No, está claro, ¿no? Conseguir resultados lo podemos discutir. Ahora, yo voy a contar un hecho concreto, claro. Chacarita sale campeón en el 69. Cuando se abre el libro de pases, hoy, imagínate que un equipo sale por primera vez campeón de primera en el año 2024. ¿Qué pasa cuando se abre el libro de pases? Se llevan al goleador, se llevan al 10, se llevan al 5, se llevan al arquero. Totalmente, te lo desarman. Te lo desarman. Salvo que puedas, más o menos... Uno tenés que vender, te van a decir. Uno tenés que vender. Chacarita compró. Chacarita sale campeón
en el 69, se abre el libro de pases y Chacarita es el club que paga más por un jugador de todo el fútbol argentino y contrata a Carnevali, El arquero. el arquero. Petrocelli era bueno, pero Carnevali era mejor. Carnevali era un arquero de selección, un arquero que triunfó en Europa, que jugó en España, en La Paz, un arquero que jugó el Mundial del 74 para Argentina. Bueno, Chacarita incorpora jugadores en lugar de deshacerse de los jugadores. Chacarita tiene a Marcos, el cerebro, el técnico dentro de la cancha, etcétera. No lo venden en el 69, no lo venden en el 70, lo venden en el 71. García Cambón, jugador extraordinario. En el 69 juega poco, pero juega partidos clave. En el 70 juega, la rompe, extraordinario. En el 71 lo mismo, sigue en el club. O sea, lo quiere contratar River y River no lo... ¿Por qué pasa eso? Por plata. A mí me lo contó García Cambón. García Cambón me cuenta que terminado el 70, más o menos, cuando se abre el libro de pases, lo llaman de River. Bueno, me dice, no me pidas números, yo tampoco me acuerdo de los números, me dice, pero la oferta que me hace River es, bueno, usted en el año que viene va a ganar 100 pesos por mes. García Cambón le dice, 100. Yo 100 lo ganaba el año pasado en Chacarita. Pero esto es River, me dice. Imagínese, usted va a tener la posibilidad de jugar en River. Pero River me va a pagar lo mismo que Chacarita el año pasado. Yo me tengo que sentar con Chacarita para renegociar mi contrato, mis números, etcétera. Y no me van a volver a pagar 100, me van a pagar mucho más. Ah, bueno, pero eso es lo que nosotros podemos pagarle. Ah, si ustedes pueden pagarme eso, yo me quedo en Chacarita. Fue la respuesta de Cambón. Y se quedó en Chacarita y tuvo un aumento de sueldo del 50%, por decir un número, digamos, por lo que recordaba él en ese momento. Eran otros números, pero también Chacarita pagaba. Era eso, Chacarita estaba ordenado, pagaba, tenía un momento económico importante de crecimiento fenomenal. Había inaugurado la sede en el 67, salió campeón en el 69, perdió con Boca la semifinal del Nacional del 70, y en el 71 lo invitan a la Copa Joan Gamper. Pero lo invitan por lo que generaba, no en ese año, en ese Metropolitano. Lo invitan por lo que venía haciendo. Y Chacarita estaba mucho más ordenado en muchas cosas. O sea, el de 69 jugaba de una manera, en el 70 creció, y en el 71 fue más todavía. Porque tenía un técnico que era Armando Mareque, que le iba... Era un técnico importante, que los hacía jugar, que tenía buena relación con los jugadores. Y Chacarita empieza a pelear una instancia distinta, porque hablamos del título del 69, y el título del 69 es 2 zonas, menos equipos, que es lo que le permitió a los equipos chicos, a los equipos que no eran River, Boca, San Lorenzo y Racing Independiente, poder pelear hasta el final. Por eso se consagra Estudiantes, por eso Vélez, por eso Chacarita. Discúlpame, Carlos, lo que vale el gol de recupero frente a Racing en la Bombonera en aquel 69. Porque los viejos hinchas de Racing te van a decir, el equipo de José para todos los tiempos, pero no sabes lo que jugaba el Racing del 69, y con el empate, el finalista era Racing. Bueno, la revista Racing, yo trato de no hablar digamos, de lo que me contaron, traté de certificar, ¿no?, este tipo de cosas. Con la otra opinión, porque yo me crié con mis viejos, mis amigos de la cancha, contándome cosas que Chacarita era extraordinario, qué sé yo. Entonces yo traté de, poner en contexto, entenderlo de otra manera. Y la gente de Racing te dice, si hubiéramos jugado los últimos 5 minutos como los restantes 85, dice la revista Racing, otra hubiera sido la historia. Pero ¿qué pasa? Racing especuló. Entonces Racing, como pasaba con el empate, Racing dijo, espera, vamos a ver qué pasa. Y Chacarita dijo, es la gloria. Y fueron a buscar el partido. Y lo encontraron. Y cuando lo encontraron a los 42 minutos del segundo tiempo,
no se lo podían sacar más. Tuvo una jugada Machado da Silva que sacó Petrocelli, pero bueno, esas cosas que Racing se acordó de jugar en los últimos 5 minutos. Chacarita era la Cenicienta. No, te decía, ¿no? Porque por ahí pasa desapercibido, pero fue el gol, no sé si el más importante, pero el gol que le permitió acceder a esa final que luego sí lo superó River con mucha holgura. Es que ese gol, hasta ese momento, que es lo que uno va, los mojones que va poniendo en el camino, ¿no? Cuando Chacarita del 69 se empieza a armar, la idea era salvarse del descenso. Si nos salvamos del descenso vamos a estar bien. Bueno, veremos si nos podemos clasificar para el Nacional. Y se fue poniendo cosas y superando este tipo de cosas. Y hay una que no está muy contada, que a mí me encanta. Chacarita le gana a Atlanta un partido. No me acuerdo si era el Interzonal, le gana a Atlanta. El clásico, punto. 1-0. Por primera vez en 63 años somos punteros del campeonato de primera. 5.000 personas festejando en la plaza de San Martín, dando la vuelta olímpica. Es maravilloso, claro, es maravilloso. Esto es lo que hay que entender de cómo se van armando estas cosas. Totalmente. Si no se comprende el resto. No se entiende nada, claro. Sino, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? Y claro, después los jugadores se fueron entusiasmando y fueron... Un increscendo. Hablamos de Marcos. Llega a Chacarita como segunda opción, o sea, ¿querés a tal jugador? Sí, pero te tenés que llevar a Marcos. Y a Marcos lo revisaron, porque Marcos venía de una operación de úlcera tremenda, y Marcos casi se muere. Y no que no creyeron que podía jugar al fútbol, creyeron que se moría. Y lo hicieron revisar y pusieron como condición en el contrato que no sé qué, que si podía jugar, no podía jugar. Y hubo un médico que le dijo: doctor, nada que un buen bife con ensalada no pueda curar. Pero Marcos había perdido no sé cuántos kilos, 20 kilos, por un problema estomacal que tuvo una operación muy complicada. Y después terminó siendo figura en Francia. En Francia, una figura enorme, inmensa. Y en Chacarita también. Por supuesto, claro. Y otro jugador de selección, porque Marcos parte de ese equipo que no clasificó al Mundial de México, claro. Sí, pero si revisamos qué pasó en aquel fatídico partido con Perú en la cancha de Boca, el mejor jugador de Argentina fue Ángel Marcos. Claro, lo rescatan los diarios. Fue el mejor jugador. Argentina fue un desastre, salvo Marcos, dicen los diarios. Carlos, nos quedan 20 minutos antes de irnos a la tanda y no quiero dejar pasar, ¿no? Porque hablamos mucho de las maduras, de las lindas, y te tengo que llevar a las duras también, porque a vos ya te tocó como hincha, seguramente como pibe, aquella situación dramática que fue, por ejemplo, un Chacarita que sin solución de continuidad pasó de primera división a la primera C. Batimos el récord. El récord lo tenía Ferro. O Ferro o Lanús. Ferro creo que después. Lanús aguantó 2 años. 2 años en la B y se fue a la C. Chacarita hizo así. 79 a la B y 80 a la C. ¿Qué pasó con Chacarita en aquellos días? Cuestiones políticas. ¿Políticas? Zucotti era el presidente de Chacarita. En la Argentina había una dictadura. Sí. Y el hombre fuerte en el fútbol era el contraalmirante Lacoste. Así es. Y hombre de la FIFA poco tiempo después. Lacoste tuvo un enfrentamiento durísimo con Zucotti y le bajó el pulgar a Chacarita y Chacarita lo pagó, carísimo. Después también Chacarita hizo un montón de cosas mal, porque Chacarita fue, si vos revisás, yo te diría del 74 para acá, 74, 75, 76. Disculpame. Fue un poquito, cada año fue un poquito peor que el anterior. A ver, me quedé pensando... Perdón, en el medio estaban Avallay, el Loco Salinas... No, grandes jugadores, Isquia. Marangoni, Isquia, Vivalda, Pena. Pena padre.
No, claro, por ¿No? supuesto. Pena padre. Grandísimos jugadores, todos, todos. Me quedé pensando Zuccotti y Lacoste. Tengo que hilvanar tal vez alguna historia ahí. Que tiene que ver con... A ver, era funebrero. Tenía una casa... No, la casa no tiene, es de No- otra familia, Zuccotti, no tiene que ver con mirá. calle Córdoba. Así es. Sí, no sé si podemos pasar el chivo. No, ya lo hicimos, Ya ya lo está. hicimos, ya nos lo van a facturar. Pero Lacoste le baja el pulgar a Zuccotti. La- Zuccotti, un hombre del peronismo. Un hombre de peronismo, sí. Que tenía muy buena presencia en AFA, muy buena presencia en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y había una cuestión de poder ahí. O sea, El día después de Cantilo, por ejemplo. Cantilo, el presidente de AFA. claro. Y a partir de ese momento, Chacarita la empezó a pasar cada vez peor. Ahora, te fuiste a la C. ¿Sí? Una C que me imagino que debía ser Y según. algo así Yo como tuve- ¿dónde estamos? A ver. Y se fue Zuccotti y Lacoste paró. Pero si Zuccotti se iba a fines del 81, Chacarita seguía descendiendo. Eso lo dijo. Yo no lo tengo grabado al contraalmirante Lacoste, pero se lo dijo una persona, a un periodista amigo mío. Directamente. Yo tenía 13 años cuando Chacarita se fue a la C. Cuando Chacarita jugaba en la C, o sea, yo cumplí años en enero del 81, y estábamos con mi viejo y nos enteramos que escuchábamos Radio Rivadavia un lunes, se sortea el campeonato de Primera C, y con mi viejo se nos caían las lágrimas pensando que la primera fecha la jugábamos contra un equipo que se llamaba Tristán Suárez. La primera pregunta que yo le hacía a mi viejo, que sabía más de fútbol que yo en ese momento, era cada vez que jugábamos, era ¿de dónde son? ¿Qué colores tiene la camiseta? Porque para mí Tristán Suárez era un mito, con todo respeto, con el que quieran. Tristán Suárez, San Miguel, General La Madrid, Central Córdoba de Rosario, que había tenido un paso por primera, todo lo que quieras, pero para mí era chino. O sea, yo no sabía dónde quedaban digamos, Tristán Suárez. Yo no sabía que había una localidad que se llamaba Tristán Suárez a los 13 años. Me pasó a mí, y nos pasó a un montón de gente. Pensar que teníamos que ir a Luján, Flandria. Era una cosa completamente desconocida. Y yo siempre digo lo mismo de lo que pasó con Chacarita. Cuando nos quieren verduguear, cuando se quieren burlar de nosotros, te dicen vos te fuiste a la C. Y para el hincha de Chacarita que vivió esa época, y que espero que los que la vivimos se la podamos haber transmitido bien a los más chicos que no la vivieron, Chacarita lo hizo con orgullo eso. La gente que llevó Chacarita a la cancha de Argentino de Rosario, a la cancha de Flandria, a la cancha de San Miguel, a todas las canchas, a todos los demás equipos que no les daba la capacidad para recibir un público como el de Chacarita y que tuvieron que ceder la localía y tuvieron que jugar en All Boys, por ejemplo, en Argentinos Juniors. Chacarita no jugó en Comunicaciones en el 81. Chacarita no jugó en la cancha de Tristán Suárez en ese momento. Chacarita jugó en la cancha de los Andes contra Tristán Suárez, porque no le daba porque no daba el tamaño. Si alguien rastrea en internet se va a encontrar con que San Telmo dice que la última vez que tuvo una hinchada visitante en serio en la isla fue la vez que fue Chacarita en el año 81, porque fueron, no sé, 5.000, fuimos 5.000 personas a la isla, que era una aventura. Mi viejo me dijo la semana anterior, fuimos a todos lados, fuimos a todas las canchas. Cuando llegó el turno de San Telmo, mi viejo me dijo, mirá que a la isla no vamos, definitivamente. Yo no tenía mucha idea de esto, no sabía. Mi viejo había vivido la del 58, 59, sabía este tipo de cosas. No, la isla no vamos. Mirá que la isla no se puede ir. Llegó el sábado al mediodía,
Y los piros se fueron a la isla. Y mi viejo me mira y me dice, vamos a la cancha. Maravilloso, claro. Vamos a la cancha. 4-1 ganamos. Imagínate. ¿Sabes cómo estábamos? Porque además San Telmo es aquel equipo, era aquella temporada del 81, era Chacarita, Lanús, San Telmo y Dock Sud. Eran los 4 que se perfilaban como que iban a pelear. Lo termina, digamos, Chacarita se lo lleva por delante el campeonato hasta que jugadores grandes, los chicos empezaban a surgir y que empezaban a ver qué pasaba, el ruso Abramovich, Borrelli, Gustavo Yalvé. Qué jugador Borrelli. Uf. No lo respetaron las lesiones en su carrera, pero un jugador, Enrique Ezequiel Borrelli, un jugador fantástico. Borrelli fue capitán de Chacarita, terminó siendo el capitán de Chacarita, de ese equipo que era una selección de primera C. Y Borrelli con 23 años había ascendido 2 categorías con Chacarita. Porque a los 2 años ascendió a primera Y ahí te división. quería preguntar, ¿no? Porque es un electrocardiograma raro lo de Chacarita en aquellos días, porque asciende de la C a la B en el 81, y en el 83 era aquel famoso partido con los Andes en el Gallardón, ¿no? Con una imagen ya en democracia, pero era una dictadura en retirada. Exacto. Lo que se vivió aquella tarde en el Gallardón, con imágenes que son dantescas. Uno lo sigue viendo y es absolutamente dantesco. Chacarita vuelve a primera división. En 2 años. Y en 2 años vuelve a descender. Y en 3 años de pelear el descenso, Más abajo vuelve todavía. a bajar a la B Metropolitana. Y volvió a correr riesgos cuando la C ya era la 4ª, volvió a correr riesgos de volver a irse a la C. Aquí en este programa, en las charlas de vestuario, el Pato Núñez, histórico goleador de Central Córdoba, nos narró aún impresionado una tarde en la cual Central Córdoba se consagró campeón en cancha de Chacarita, año 1991, en el cual Chacarita tenía una posibilidad de irse a la 4ª división, a la C, y nos dijo, miren, caminé todas las canchas de ascenso, nunca tuve tanto miedo como aquella tarde en San Martín. No es un mito, ir a San Martín aquellos días era muy complejo, era muy bravo. Sí. Son cosas que no me gustan a mí. Salgamos de ahí esa. entonces. Digo, no. Digo, Hay eso un está estigma. relacionado. Eso está Hay un relacionado con la estigma, violencia. Hay un estigma sobre Chacarita, está Eso claro. está relacionado con la violencia y esto está relacionado con la marginalidad y con unas cosas que Lumpenaje, estamos de acuerdo. con claro. una cosa que a los que nos gusta el fútbol no nos resulta atractivo, glorioso ni nada. No, Era pero- una cancha picante porque había gente que en el patio, porque tenías el patio, porque te zapateaban en el techo del vestuario. vestuario. No, el punto es, te ibas a la 4ª división. Digo, una complejidad gigantesca. Claro. Pero después se termina, no sé cómo, no me recuerdo cómo se habían dado los resultados. Chacarita no termina descendiendo, pero el Central Córdoba gana 4-0, 4-1. 4-1. 4-1. La cancha de Central Córdoba tampoco era No hay un lugar cancha, cómodo. discúlpame, no hay cancha de la B Metropolitana de aquellos días que haya sido la panacea. Digo, si tenemos que hacer una traspolación con la actualidad, hoy vivimos en un mundo absolutamente mejor. No te creas. ¿Te parece? Y vos pensás que, qué sé yo, vos pensás que los jefes de los operativos un día te van me han contado en algunas canchas que un jefe del operativo fue en el entretiempo y le dijo, ¿quién es el presidente de la delegación? Yo soy el presidente del club. Se tienen que ir. O sea, no hay público visitante, hay una delegación de dirigentes que fueron a ver el partido acompañando a los jugadores Sí, que juegan en sí, la cancha sí. de los Andes. Y el jefe del operativo viene a decirte, no puedo contenerlos, van a venir acá a matarlos a ustedes. Es interesante, nos salimos del eje, ¿no? A ver, hablaste de la marginalidad. Quizás hablar de la violencia. Hablaste y- de la marginalidad. va Creo, todo. creo que hay una marginalidad diferente hoy. Te digo, es un tema muy fino. Sí, Creo que hoy el marco del fútbol es diferente al de los años 80, sí, comienzo de los 90. sí, A eso Sí. iba puntualmente, ¿no? La Sí. marginalidad está. sí. Por ahí hoy está más maquillada.
tiene otras características. Sí, sí. Pero está, No, nadie manda. Me parece, a ver, y no hay manera de que eso se termine de corregir. A lo que voy, lo estadístico, lo estadístico que es la década más violenta, con mayor cantidad de acontecimientos, sucesos de violencia son los 80, Sí. eso es indudable. Nehuen. Sí, saliendo un poco tal vez de este estigma y eso, porque Chacarita por mucho tiempo también fue sinónimo de una persona célebre para la mayoría de muchas generaciones de la Argentina, como Carlitos Balá. Sí. No digo, como ese estigma de pasión o tal vez violencia o exacerbación tenía también esa primera imagen para muchos de la televisión como Carlitos Balá y su amor eterno a Chacarita. Y saludamos a los amigos de la 39. Sí, la 39 también, que tiene su cabecera aquí. Bueno, Carlitos Balá fue importantísimo para mi generación de hinchas de Chacarita. Yo en el libro, digo, cualquiera de nosotros, de los hinchas de Chacarita, teníamos un amigo de Chacarita en el barrio, un compañero de colegio que era hincha, o dos, o conocidos, y qué sé yo, pero claro, el resto era River y Boca, las chicas eran de River y Boca, lo sumo alguno de Independiente, lo que sea, y Balá nos validaba. Había un tipo en la tele que tenía 30 puntos de rating que hablaba de Chacarita, no hablaba de Boca, de River, para eso estaban los otros, estaba los programas deportivos, lo que sea. Pero había un tipo que todos los días hablaba, que todos los días tenía que meter algo de Chacarita Carlos, había una historieta, no recuerdo ahora. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, que era rubio, Sí. que también era hincha de Chaca. Un detective, una especie Claro. de aventurero, Sí, qué sé sí, yo, sí, una sí, cosa loquísima. Claro. Bueno, ese tipo de cosas eran los que nos validaban. Después con los años, a ver, para nosotros, que Fontana Rosa haya dicho, la camiseta de Chacarita es la más linda del fútbol argentino, y si tengo que elegir en un ping-pong de palabras, de esos reportajes tontos que se suelen hacer de una flor, un color, una camiseta, y Fontana Rosa dice, después de la de Central, que es una cuestión afectiva, la más linda es la de Chacarita. Te empiezan a validar este tipo de cosas, ¿no? Te empiezan a hacer sentir que no estás tan solo en el mundo. Que fuera de tus amigos de la cancha hay un montón de gente que también valora lo que haces, lo que sentís, lo que te apasiona. Te quería llevar a volver a este caminito, ¿no? Me tocó estar en la cancha aquella noche. Creo que cubrí casi todos los partidos del Chacarita de local en 1998-99. Una época de un resurgir, una emoción en San Martín enorme alrededor de Chacarita Juniors y de un muy buen equipo. Sí. Muy buen equipo. Yo estuve aquella tarde-noche frente a Juventud Antoniana. Siempre digo que me ha tocado estar en campeonatos. Pocas veces vi tanta emoción. Había una emoción generacional aquella noche en San Martín, en la cual Chacarita volvía a primera luego de 13 años. Y claro. Que pocas veces volví a ver. Y fue muy fuerte eso. Es más, si me preguntas a mí, yo creo que sin ánimo de... Sin temor a equivocarme, creo que fue el ascenso más festejado de toda la historia de Chacarita. No sé cómo se habrá festejado el del 24, pero era otra cosa, digamos. Lo del 24 era natural, que ascendiera, era hora. Lo del 41 también, Chacarita mantiene el equipo. Lo del 59 era un gran equipo, jugaba muy bien, dejó una huella imborrable de algunos jugadores, Mario Rodríguez, Savoy, Restivo, siguieron jugando en Chacarita, siguieron haciendo historia en Chacarita. Pero lo del 99 fue otra cosa. Fue enterrar 13 años durísimos de Chacarita. Y decir, bueno, a ver si esta es, después de tantos años de sufrir, si esta es la definitiva de que nos quedamos en primera. Y aguantamos 5 años nomás. Pero no se vivió de la misma manera el del 2000, el ascenso del 2009 con el ruso Zielinski o el de Coyete del 2017. Sí, se festejó, se celebró, era importante, pero aquel fue muy fuerte, lo del 99.
Carlos, te agradecemos un montón esta visita a la cancha. ¿La pasaste bien? Un placer. ¿Qué te gustaría ver de Chacarita? Te digo, a ver, acá tenemos la cancha, mirá, te damos la cancha. Yo tengo una duda. ¿Tiene nombre oficial la cancha Chacarita o no? No, la cancha de Chacarita no tiene nombre oficial. No. La cancha de Chacarita pasó esto. Porque nunca lo tuvo. Cuando se inaugura la cancha de cemento, que se va construyendo por partes, se tomó la decisión de hacer una votación entre los socios y elegir el nombre de Isaac López para la tribuna popular local, para la tribuna oficial, como se decía en otra época, que es la tribuna de Gutiérrez. El inglés López, una figura del arco de Chacarita. Una figura en el arco de Chacarita, el jugador que más veces vistió la camiseta de Chacarita, un tipo que estuvo vinculado con el club siempre, porque después fue técnico, no tuvo la suerte de ascenderlo, pero fue técnico en el año 58. Y después siguió yendo a la cancha como socio vitalicio. En el año 69 le dieron el carnet de vitalicio. Una vida, Chacarita. Claro. Pero no como premio, sino porque cumplió las condiciones. Años, no es que el club lo honró, le dio una mención honorífica y nada. No. Por estatuto el tipo cumplió los años que tenía que tener como socio. Y después siguió yendo a la cancha hasta su muerte, siempre alentando a Chacarita como cualquiera de nosotros. Bueno, tenemos entonces a la tribuna Isaac López, pero no tenemos nombre del estadio. No, tenemos nombrada la platea baja, que fue un homenaje que se le hizo en vida a Carlos Cerruti, un presidente del club de los 80s. De los años 80, que también siempre estuvo ligado al club, siempre estuvo tratando de ayudar, siempre estuvo presente como hincha. Un tipo que no siempre las cosas le salieron bien, pero fue un tipo con un amor irreprochable por Chacarita, un tipo buenísimo, adorado por quienes lo conocimos, y es la platea baja que se llama Carlos Cerruti. Y el estadio todavía no tiene nombre, no está completo, se está trabajando en la tribuna de Mitre para poder completarlo, que era la tribuna lateral que le faltaba, que se va a hacer palcos y platea, y que está pendiente, es una de las tantas cosas pendientes. Bueno, te cambio la pregunta. ¿Cómo debiera, para Carlos Piro, llamarse el estadio de Chacarita Juniors? Qué pregunta, qué sé yo. Yo estoy... A mí, a ver, yo mencioné a algunos personajes. Yo coincido con mi amigo José Tangari otra vez. Dice que hay que usar el nombre de Carlos María García Cambón, que fue el mejor jugador que surgió de divisiones inferiores de Chacarita. Un hermoso homenaje. Eso sería un gran homenaje. Carlos Piro, muchísimas gracias por esta visita a la cancha. Gracias de corazón. Un placer. Gracias.